Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad estaremos tratando el tema de descomposición con factores primos. Pero antes de proceder a descomponer cualquier cantidad o cualquier número, quiero construir con ustedes el concepto de qué es lo que significa descomposición con factores primos. Usted dirá, bueno, profesor, usted insiste en la dichosa conclusión de conceptos, pero es que es fácil cuando sabemos construir el concepto. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, o si yo menciono la palabra familia, en su mente se crea un esquema de lo que usted cree que es una familia. ¿Entiende? Entonces, eso es porque ya usted tiene en su mente la conclusión de ese concepto y le aparece inmediatamente la representación de lo que usted cree que es familia. Por eso yo insisto mucho en la construcción de conceptos. Ok, las definiciones son importantes, pero más importante es que usted sepa qué dice o qué quiere decir esas definiciones y que no esté repitiendo ahí como un papagayo. ¿Se entiende? Vamos a ver. Para hacer esto, vamos a descomponer precisamente este tema en tres pedazos. Vamos a ver, en tres palabras. Vamos a hacer la descomposición de esto, de factores y de número primo o primo. Bien, ¿cómo es esto? Descomposición. ¿Qué significa descomposición? Es descomponer. Por en otro verbo, es como segregar una cantidad, por ejemplo, números, que al final, segregarle en partes, que al final de lo mismo. Por ejemplo, yo puedo decir 60 en infinitas formas. Expresar 60. Por ejemplo, yo puedo descomponer 60. Puedo decir que 58 más 2 es igual a 60. Pero también puedo decir que 65 menos 5 es igual a 60. Pero también yo puedo decir que 3 por 20 es igual a 60. O sea, hay infinitas formas de decir 60. Y eso es lo que significa descomposición. Estamos descomponiendo el número 60 en estas expresiones que están aquí, que al final también significan 60. Bien, vamos a ver qué significa factores. Para esto, estamos preparando un video donde explicaremos las palabras claves a la hora de resolver problemas matemáticos, porque nos confunden mucho esas palabras claves. ¿Qué significa factores? Cuando escuchamos factores, tenemos que pensar en una multiplicación, porque los números que intervienen en multiplicación se llaman factores y el resultado se llama producto. Miren aquí, supongamos que tenemos 2 por 5, que eso es igual a 10. Estos son números que están aquí que intervienen, se llaman factores y el resultado se llama producto. Entonces, tenemos que ponerlo en nuestras mentes que cuando escuchemos la palabra factores, nos están haciendo referencia a una multiplicación. Bien. Primos o números primos. Los números primos, simple, son esos números mayores que 1 que solo tienen dos divisores. O sea, se dividen entre 1 y entre ellos mismos. En adelante estaremos haciendo un listado de aquellos números primos. Ya sabiendo esto y creando el concepto de cada uno de esas palabras, podemos decir y establecer que la descomposición con factores primos no es más que descomponer un número para expresarlo con multiplicación, y esto lo vamos a hacer con los números primos. No es más de ahí. Eso así de simple es lo que significa descomposición en factores primos. Ahora sí, estamos en capacidad de resolver un ejercicio. Supongamos que nos piden hacer la descomposición del número 60. Bien, colocamos de esta manera el número 60 y a la derecha del número 60 una raya que resulta como ventana divisora. Y aquí vamos a colocar los números primos que vamos a listar aquí en breve. Bien, sabiendo la definición del número primo, que son los números mayores que 1, que solo tienen dos divisores, vamos a comenzar a listarlo aquí. Entonces, como son mayores que 1, probamos con el 2. Y vemos que el 2 solo se divide en 1 y se divide por el mismo, que es 2. No tiene más divisores. Iniciamos con el 3, comenzamos con el 3 y vemos que el número 3 también se divide en 1 y en 3, o sea, no tiene más divisores. Evaluamos el 4, vamos a evaluar el 4 por aquí abajo.
Y vemos que el 4 se divide en 1, se divide en 2 y se divide en 4. Quiere decir que ese número no es primo porque tiene 1, 2 y 3 y la condición para que sea primo es que tenga solo 2 divisores. Ese número no es primo. Continuamos con el número 5. El número 5 vemos que es primo porque nada más se divide en 1 y se divide en 5 exactamente. Observamos el número 6 y vemos que el número 6 se divide en 1, se divide en 2, se divide en 3 y se divide en 6. 1, 2, 3, 4 divisores. Quiere decir que no es número primo. Observamos el número 7 y vemos que el número 7 sí es primo porque solo se divide entre 1 y entre él mismo. Vemos el número 8 y vemos que se divide en 1, en 2, en 4 y en 8. Ese no es número primo. Entonces aquí podemos establecer algo porque encontramos tres números que tienen una característica en común, o sea que son pares. Podemos establecer algo aquí. Como son pares, podemos decir, y hemos encontrado 3, ya podemos establecer que el único número primo par es el 2. O sea, que después del 2 no habrá otro número par. Eso nos ayuda a optimizar el proceso de buscar los números primos. ¿Se entiende? Ya el único número primo par es el 2. Continuamos con el número 9, a ver si es primo, y lo colocamos aquí abajo y decimos 1 se divide en 1, se divide en 3 y se divide en 9. Tiene 1, 2, 3, no es primo. Ajá, ¿y qué pasó aquí, profesor? Pero yo no dije que todos los números impares eran primos. No dije eso. Podemos establecer aquí que no todos los números impares son primos. Establecimos que el único número primo par es el 2 y que no todos los números impares son primos. Continuamos con el 11 y vemos que sí, ya el 10 no lo vamos a evaluar porque dijimos que los números pares, el único es el número 2. Saltamos con el 11 y vemos que sí, porque el 11 nada más se divide en 1 y entre él mismo. El 13 también, y así sucesivamente hasta el infinito. Cabe resaltar que es un conjunto infinito, el conjunto de los números primos. Aquí también encontramos el conjunto de los números compuestos, que son números que tienen más de 2 divisores. Perfecto. Vamos ahora a descomponer el número 60 con los números primos. Voy a borrar esto aquí para no confundirlos. Los números primos. Iniciamos con el primer número primo, que es el 2. Lo colocamos aquí y nos hacemos la pregunta: ¿60 es divisible entre 2? Sí. Existe algo que es la regla de divisibilidad. ¿Qué significa esto? Que un número que es par es divisible por 2. Y para que un número sea par, si termina en 0, un número que termine en 0 es divisible entre 2. Entonces, la mitad de 60 es 30. Continuamos, y este número también es par, quiere decir que se puede dividir por 2. Bien, si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte a mi canal y a compartir con tus amigos. Seguimos y decimos que 30 dividido a 2, eso es igual a 15. Nos preguntamos, el 2 continúa, a ver si nos sirve el 2 aquí, y vemos que esto no es un número par porque termina en 5, entonces corresponde a un número impar. Ya vemos que el 2 no funciona en este caso. Vamos con el número 3. Y para yo saber si un número es divisible por 3, simple. Voy a sumar. En la regla de divisibilidad me dice que si yo sumo ese dígito y ese, por ejemplo, 1 más 5 es 6, y el resultado me da un múltiplo de la tabla del 3, o sea, 3 por 2, que es 6. Quiere decir que ese número garantizado es divisible entre 3. Entonces, 15 entre 3 es igual a 5. Observamos que ya el 3 no nos sirve. Vemos aquí que encontramos un número primo. Inmediatamente, cuando encontremos un número primo, lo colocamos aquí y ahí hemos terminado de descomponer ese número. Ahora, tenemos que expresarlo en factores primos, o sea, en multiplicación de números primos. Estos números que están aquí verticalmente vamos a proceder a ponerlo horizontalmente con un signo de multiplicación. O sea, 2 por 2 por 3 por 5. Eso es igual a 2 por 2 es igual a 4, y 4 por 3 es igual a 12, y 12 por 5 es igual a 60. Y aquí
ya hemos representado el 60 en factores primos. Si queremos resumir un poco esto aquí, podemos usar la potenciación, porque aquí hay dos números, dos múltiplos o dos factores que se repiten. Podemos decir que el 2 sería la base, y como se repite dos veces, lo ponemos dos veces, o sea, 2 elevado a 2 por 3 por 5, que eso también va a ser igual a 60. Así, de esa manera, nos queda el número 60 haciendo la descomposición con factores primos. Perfecto. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Vamos a suponer que para el segundo ejercicio nos piden que hagamos la descomposición del número 125. Procedemos lo mismo que hicimos con el 60, lo colocamos a la izquierda de esta raya vertical y procedemos a descomponerlo con los números primos. Observamos primero el número 2. Vemos que este número no es divisible por 2 porque es un número impar. Entonces saltamos al número 3, al siguiente, y evaluamos a ver si es divisible por 3. Ya le enseñamos que si la suma da un múltiplo de la tabla de 3, entonces es divisible por 3. 1 más 2 más 5, esto 1 más 2 más 5, eso es igual a 8. Y el 8 no es un múltiplo en la tabla de 3. Quiere decir que 125 no es divisible exactamente entre 3. Voy y salto con el 5. Aquí la regla dice que si un número termina en 5 o termina en 0 es divisible por 5. Ya aquí no tengo que evaluar porque la ley de divisibilidad me dice que sí que se puede. Entonces coloco el 5 aquí y 125 dividido a 5, eso toca a 25. ¿Por qué? Porque 25 por 5 es igual a 125. Veo que este número también termina en 5, continúo con el número 5 y digo 25 dentro de 5, eso es igual a 5. Aquí ya tengo un número primo, coloco inmediato y 5 entre 5 es igual a 1. Ahora procedemos a colocarlo en factores primos. Este es el resultado que nos quedó aquí, que es 5 por 5 por 5, 3 veces. Entonces 5 por 5 es 25 y 25 por 5 es igual a 125. Perfecto. También podemos hacerlo de la manera que ya les enseñamos, como una potencia, usando la potenciación, donde la base sería el 5 y vemos que se repite 1, 2, 3 veces. Entonces eso sería 5 al cubo o 5 elevado a 3, que eso va a ser igual también a 125. Bien, y eso es prácticamente lo que significa descomposición con factores primos. En videos posteriores estaremos realizando ejercicio un poco más complejo. Les invitamos a seguir observando estos temas, y también, si usted ya ha llegado hasta aquí, le invitamos a compartir, a suscribirse al canal y a darle manito arriba.